Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al canal. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Helicobacter pylori. ¿Qué rayos es esto? No sé si alguna vez la has escuchado o no sé si alguna vez has ido al médico que dices que tienes gastritis y te dice, seguro es la bacteria. ¿Qué es esta bacteria? ¿Por qué es importante saberla? ¿Cuándo hay que eliminarla? ¿Siempre hay que eliminarla? ¿O qué puedo hacer para evitar transmitirla a otras personas? Esto y mucho más a lo largo de todo el video. Bien, empecemos por el lunes. ¿Qué es la bacteria? Básicamente esa es una bacteria que le encanta vivir en el estómago. ¿Por qué? Porque el pH del estómago es ácido y a la bacteria le encanta vivir ahí. Le encanta meterse en el estómago, ahí reproducirse, ahí crecer. ¿Por qué es importante? Imaginemos entonces que tenemos un rango de salud. O sea, es decir, aquí tenemos lo más mínimo y aquí tenemos lo más grave. En este sentido, tenemos lo más mínimo sería una mucosa gástrica de bebé, un estómago bonito, así todo planito, hermoso, bueno, planito no debería ser, pero así hermoso, bonito, rosadito, imagínatelo acá. Y en el otro lado del espectro, tendríamos un cáncer gástrico que sería como lo peor que podríamos tener. En este espectro nos podemos mover, podemos tener una mucosa totalmente normal, podemos tener algunos cambios relacionados con cáncer gástrico, podríamos tener lesiones premalignas y podríamos eventualmente tener un cáncer gástrico. ¿Y para qué te digo exactamente esto? Pues bien, digamos que la presencia de la bacteria, el Helicobacter pylori, está asociado a la aparición de cáncer gástrico. Es decir, las personas que tienen el Helicobacter pylori tienen más riesgo de desarrollar cáncer gástrico y por eso prendemos las alarmas cuando vemos este tipo de bacterias. Por eso la buscamos, por eso la tratamos. Ahora bien, siempre que yo tenga el Helicobacter pylori, ¿lo voy a generar un cáncer gástrico? No, y ahí es donde empieza la discusión de cuándo tratarlo y cuándo no. Entonces, básicamente, ¿por qué nos importa la bacteria? Aparte del cáncer gástrico, que es como la cosa más grave, también hay otras cosas que genera la bacteria que a lo mejor la gente no está del todo enterada. ¿Qué otras causas, qué otras cosas genera la bacteria? Está asociado también a dispepsia. La dispepsia son esos síntomas de dolor en la boca del estómago, esa distensión abdominal que uno siente después de comer, esa dispepsia, ese dolor en el epigastrio relacionado con la comida. Eso está asociado a la presencia del Helicobacter pylori. También está asociado a una tipo especial de tumor que se llama un linfoma MALT, que por cierto, dato curioso, es el único tumor que se trata con antibióticos precisamente porque es generado por la bacteria. También puede generar en un 15 al 20% úlceras, también algunas son causadas por el Helicobacter pylori. También está asociado a deficiencia de algunos nutrientes, por ejemplo, cuando tenemos irritación de la mucosa, en la mucosa se generan factores para poder absorber algunos nutrientes y obviamente si la tenemos irritada pues no vamos a poder absorberlas, en especialmente la vitamina B12, 1 y 2, el hierro, y eso puede generar ciertas deficiencias nutricionales. Y es por eso que la presencia de esta bacteria llama muchísimo la atención y por eso siempre la estamos buscando. De hecho, en Colombia, por lo menos, si tú vas a un médico y le dices, no, vengas, que tengo estos síntomas, tengo tal, lo más probable es que te envíe una endoscopia. ¿Por qué? Porque queremos ver que esos síntomas que no estén presentes, que esos síntomas que están ahí no sean por alguna otra cosa adicional y de paso buscar la presencia del helicobacter. Entonces lo que van a hacer es meterte una manguera por el esófago, buscar el estómago cómo está, cómo se ve, probablemente tomar unas biopsias y de ahí el patólogo nos va a decir, vea, este paciente tiene o no helicobacter pylori. Sin embargo, no es la única manera de encontrarlo. Hay otras maneras de encontrarlo con unas pruebas en donde no hay que meterse un tubo en la garganta, que son las pruebas de aliento o las pruebas de materia fecal, donde básicamente lo que buscamos son productos que se generan por reacciones químicas, por enzimas que tiene la bacteria. Es raro, pero básicamente, si esas pruebas salen positivas, es sugestivo de que tengas la bacteria. Ahora bien, siempre que voy a tener la bacteria, voy a generar cáncer gástrico, lo que te decía, no necesariamente. De hecho, si bien es un factor necesario, eh, si bien la presencia es un factor de riesgo, no siempre se va a generar porque hay otros factores que también juegan a favor o en contra de generar un cáncer. Por ejemplo, se ha visto que las personas que fuman, las personas que tienen una mala dieta, las personas que tienen una inflamación crónica como obesidad o que tienen ciertos polimorfismos, ciertos patrones genéticos, tienen más o son más propensos a generar cáncer gástrico que las personas que no la tienen. Es por eso que ahí es donde empieza la controversia de siempre tratarla o siempre no tratarla. Doctor, ¿cómo rayos me contagié de esa bacteria? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice o cómo que tomé? ¿Qué hice para tener esa bacteria? Tranquilitos todos. La bacteria, digamos que es muy prevalente, es decir, si uno coge
toda la población colombiana, fácilmente el 60-70% de la población tiene Helicobacter pylori. De hecho, es curioso, a veces le dicen que es una enfermedad de pobres. ¿Por qué? Porque los países en subdesarrollo, es decir, toda la parte África, Latinoamérica, tienen más prevalencia o tienen más presencia de esta bacteria que países un poco más ricos como Noruega, por allá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la adquirimos? Imagínate tú que vas caminando por la calle y encuentras un puesto de comida de dudosa higiene, te comes tu hamburguesa y 2 o 3 días después empiezas con una gastroenteritis tremenda. Bueno, básicamente la infección por Helicobacter pylori se cree que es por esa vía fecal, oral, y que esta transmisión se genera sobre todo cuando somos pequeños. Es decir, la mayor parte de las infecciones ocurre cuando somos pequeños, pero no se desarrolla o no empiezan a haber síntomas sino ya cuando somos un poco mayores. No se tiene todo muy claro, pero básicamente eso es como se cree que se transmite. Y si quieres hacer algo para no transmitirla, la verdad en un país como Colombia es algo difícil. Por lo que uno se centraría en concentrarse en esos factores de riesgos para progresar o para no progresar de aquí a acá. Y eso me lleva a la última parte. ¿Cómo o cuándo deberíamos tratarlo? Según las guías, si uno va y lee las guías, siempre hay que tratarlo. Siempre la presencia del Helicobacter pylori hay que tratarlo. ¿Por qué? Esto se basa en el hecho de que la bacteria sí o sí siempre genera gastritis. Gastritis es itis, inflamación de la mucosa gástrica. Eso quiere decir que siempre que la bacteria esté, va a estar inflamando, va a estar generando esa inflamación y tú no quieres tener una parte de tu cuerpo inflamado porque precisamente por todos esos mediadores que existen en el cuerpo se aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Ahora bien, esa es como la principal razón. Cuando nosotros tratamos la bacteria, la incidencia o el cáncer gástrico disminuye. Ahora bien, lo más jugoso del asunto es cuándo o por qué no tratarla. Y aquí hay algunos autores que se ponen a explicar por qué no tratarla y se basan en el hecho de que la progresión de cáncer gástrico es muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una mucosa normal con el Helicobacter pylori, la progresión de eso de aquí a acá es muy baja. Se ha reportado incluso progresiones tan bajas como del 1 al 2%, según la fuente que te estoy poniendo a continuación. Se ha reportado tasas de incidencia tan bajas como del 0.37, 0.5 y 0.65 a 5, 10 y a 20 años respectivamente. El riesgo finalmente de progresión es 1.6%, es decir, es muy bajo y aquí salen como de esas argumentos de por qué no tratarlo. Incluso si tú tienes una mucosa normal, como que estoy mostrando en pantalla, el riesgo de progresión es bajo. Si tú tienes claramente, cuando vamos pasando aquí para acá, conforme nos acercamos a esa parte de lesiones ya premalignas, claramente el riesgo aumenta más. Y ahí es donde menos autores van a decir, no, no la trates, sino ahí siempre trátela. Por eso hay autores que dicen, vea, si yo entro, por alguna otra razón entro, y encuentro una mucosa limpia, hermosa, rosadita, y encuentro la bacteria, no lo voy a tratar, porque uno, sé que mi progresión va a ser muy baja, porque este paciente no tiene síntomas, está normal y su mucosa está totalmente normal, y en eso se basan para no tratarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que uno, lo que te dije previamente, la presencia de la bacteria siempre causa gastritis. Dos, que el tratar el Helicobacter pylori baja la incidencia de cáncer gástrico y que también el 80 al 90% de los cánceres gástricos está asociado al Helicobacter pylori. Este último punto es fundamental porque el 80 al 90% de pacientes con adenocarcinoma de gástrico va a tener el Helicobacter pylori, pero no todos los pacientes con el Helicobacter pylori van a progresar a cáncer gástrico. Es aquí donde hay otros factores de riesgo que hay que tener muy presentes, los que te dije al principio del video. ¿Qué otras cosas ayudan a progresar? Esa de pasar de aquí a aquí, los estilos de vida saludables, fumar, mala dieta, sedentarismo, esas cosas o esos componentes que aumenten la inflamación en el cuerpo, y es por eso que algunos se basan en no tratarla. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale a la campanita, me ayudaría mucho a crecer este canal. Chao, chao.